les voy a comentar cosas, tengo opiniones, pero vamos a abrir la línea para conversar con una buena amiga de la casa, 32 minutos. Me refiero a Paula Walker, periodista, directora de Origen Consultora y exdirectora de la SECOM, la famosa SECOM. ¿Cómo estáis, Paula? ¿Estáis por ahí? Aquí estoy. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás Qué bueno, solo? estoy solo. ¿Qué le pasó a Estoy solo. Matus? Lo que le pasa a las madres muchas veces, que además Ah, cargan con una responsabilidad, por desgracia, el 90% de los casos mayor que los hombres, que es que cuando se enferma un hijo, se trastoca todo. Así que estaba el Albertito con un dolor de muela insoportable durante la noche, así que le mandé cariño porque quería venir aquí con el Alberto, después irse a emergencia, porque la Matus tiene un tema, sobre todo con los lunes, que no puede fallar nunca. Y le eso no dijimos sé. acá, no querida, ¿ah? Váyase No, directo con su... no, la familia primero en estas cosas. Y además Oye, que para eso están estos espacios amorosos, nos cubrimos sin problema. sí, pues, no hay problema. Y además que venía la Paula, entonces dije, mejor así yo puedo hablar con la Paula, porque si no me la Así roba la hablas más mata. tranquilo. Sí. Oye, Paula, mira, a Dígame. ver, la entrevista a Cata Pérez, que son, estos son el infinito hilo, abro hilo, este es el hilo número 54 del caso Convenio. Sí. Y te quiero plantear, lo voy a plantear afirmativamente, pero lo que encierra es una consulta, y quiero tu mirada, cómo lo vas ponderando. Me parece que pudiera ser un elemento relevante. Hay una fecha que ya queda rojo y que de alguna manera la conversación de las últimas semanas, y estoy metiendo en esto lo que sucedió con Miguel Crispi yendo en una tercera citación a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la fecha en rojo es 16 de junio. Ese fue el día, 16 de junio, en que nuestro querido medio Timeline de Antofagasta hace la publicación y por lo tanto explota el caso Convenios, el caso Fundación, el caso Democracia Viva, el caso RD, que es cuatro maneras de decir lo mismo. Y por lo tanto empieza rápidamente la duda, con algunos incluso errores comunicacionales los primeros días, respecto siempre a lo que pasa en estos casos, por eso es súper importante conversar contigo, que es el blindaje a la presidencia. Y por lo tanto, indudablemente, una cosa que es constitutiva de delito, cualquiera que supiera antes de eso tendría que haberlo denunciado. Y además, si se comprueba que es delito, bueno, en fin. Y por lo tanto, ahí, insisto, más allá de algunos errores iniciales, queda claro en la versión oficial que no sabía, obviamente, el presidente de la República y que en realidad, en el caso del ministro Monte, el ministro Giorgio Jackson en su minuto, tampoco sabían completamente. Y finalmente esto llega a la subsecretaria, que de manera muy cándida sí anuncia que sí sabía y eso le cuesta la salida inmediatamente. Y uno que pensó que era un fusible, bueno, no pasó nada, después cayó Giorgio Jackson, etc. Entonces, vuelvo a Catalina Pérez. Lo dijo Miguel Crispi hace un par de días atrás, hace un par de semanas atrás, lo dice Catalina Pérez ahora, que ella, por ejemplo, ya había comunicado a alguna gente, lo enfocó en la subsecretaria, 10 días antes. Entonces empieza a suceder que probablemente la derecha, aquí viene la afirmación pregunta, dice, bueno, aquí lo que nos vamos a dar un festín de largo plazo, porque en algún minuto capaz que queramos llegar al presidente de la República y hacerle ver a la gente que es imposible que el presidente de la República no hubiera sabido antes de que este caso se hiciera público el 16 de junio. ¿Te parece que efectivamente la entrevista ayer de Catalina Pérez, y podríamos incluso sumarlo con lo de Miguel Crispi, efectivamente puede ser un punto grave o tú crees que son hechos más secundarios en la gran historia del caso Democracia Viva? A ver, yo quiero ser bien responsable con lo que voy a ir diciendo, pensando en ir aportando para el debate, ¿no? Un gobierno que hace de la estatura moral su bandera de lucha, tiene que ser súper exigente con todas las personas que trabajan. En general, yo trabajé en dos gobiernos, en los dos gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, completos. Y, y todos los controles siempre son pocos, porque las personas, y esto está repartido equitativamente, Darío, en la familia, entre los amigos y en los partidos políticos, por supuesto, hay personas que tienden a abusar de los sistemas. Hay personas que van a buscar siempre por dónde colarse. Pero eso en todas partes. Entonces, lo primero es decir que
los controles para las platas públicas siempre tienen que ser muy, muy estrictos. Y nosotros deberíamos aprender día a día en que más controles que no asfixien la gestión, pero muchos controles. ¿Por qué? Porque hay gente en todos los partidos políticos. Aquí yo creo que lo propio es que las oposiciones a los gobiernos de turno tiren la primera piedra, pero nadie puede tirar mucho la primera piedra. Por eso lo importante es que los partidos políticos y los gobiernos se rearmen, porque situaciones de abuso van a existir siempre, han existido en el pasado y van a seguir existiendo en el futuro. Dicho eso, es muy lamentable todo este caso, porque había muchas esperanzas en que este gobierno eh, había puesto su valor en que ellos y ellas eran distintos a los partidos políticos que los habían antecedido. Y la verdad es que este caso muestra que, que en todas partes se cuece nada. Entonces, hay ahí un primer elemento que, que rompe con la narrativa del gobierno, es decir, no tenían la estatura moral diferente a aquella que tanto criticaron, ahí hay una primera cosa. Y una segunda y tercera y cuarta, podemos analizar distintas aristas, es, es qué es lo que haces cuando te pegan a tu línea de flotación. En este caso, la entrevista de la diputada Catalina Pérez, que es una entrevista que hace Gloria Faúndez para ponerla en contexto en el diario La Tercera, Mm. una entrevista que se demora harto en salir, han pasado ya 5 meses. Ella dice que le habría gustado dar la entrevista cuando la justicia ya hubiera podido emitir un primer juicio. Ella se defiende, es una entrevista que da para defenderse en la personal. No es una entrevista que está dada para colaborar con el gobierno, no. Esta es una entrevista que ella dice, no me robé nada, no he utilizado los dineros, y declara permanentemente, no sabía, no me lo esperaba, no lo vi venir. Eh, Hay una candidez en ella, no sé si tú pudiste tener tiempo para leerla, pero es muy sorprendente la candidez de ella con respecto a todo lo que pasó. Y luego dice que todo este caso le haya afectado tanto al gobierno. No olvidemos que este es un caso donde todas las personas se conocen. Se conoce el Ceremi, que contrata a esta fundación que dirige la expareja de la diputada, que además hay un jefe de gabinete, ex jefe de gabinete de la diputada, que trabaja en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, por eso el tema llega a vivienda. Hay un círculo muy pequeño de personas, todas se conocen, todas comparten socialmente y entre ellos probablemente llegan a un acuerdo, cumpliendo la ley, no la incumplen. Por eso entra el Contralor de la República, porque empiezan a revisar una ley que hasta donde yo entiendo es en el 2011, se le hacen una serie de reformas para que sea más fácil tener fundaciones. ¿Por qué es más fácil tener fundaciones? Para que el Estado pueda llegar a lugares donde no llega como Estado. Por eso la trama completa es tan compleja, porque necesita el Estado a las fundaciones para poder llegar a lugares donde el Estado no llega, sí. ¿Todas las fundaciones son malas? No. ¿Siempre se ha hecho mal la colaboración entre el Estado y las fundaciones? No. ¿Hay fundaciones que lo hacen bien? No hay duda de eso. Hay Mm. fundaciones que tienen más de 30 años de trabajo en lugares donde el Estado no alcanza a llegar. Por eso es tan perturbador todo lo que está pasando, Darío, porque termina echando a perder algo que es muy complejo en los países, que es tener confianza. Cuando uno Sí. deja de tener confianza, empiezas a romper como, como una base básica del trabajo Mm. entre lo público y lo privado en beneficio de las personas, no en beneficio de las fundaciones, ¿no es cierto? Paula, de acuerdo, pero es que lo que quiero ahora es un análisis, escuchar tu visión más allá de cualquier valoración, porque por supuesto que lo que tú comentas respecto de un fondo como esta impugnación, que queda un poco en nada y todo, ya, pero ya está. Eso ya como topón para adentro, eso ya
ya se perdió, digamos, en esta pasada. Me da la impresión que, y no sé si tú lo ves así, que hubiera una cierta estrategia de ir a buscar, o sea, de seguir buscando fusibles cada vez más alto. sin duda. Uno entendía que la sed de, no quiero decir sed de venganza, la sed de pagar costos políticos, eso sería el concepto, iba a estar saciado con la salida de Giorgio Jackson, que de alguna manera eso ya dejaba a Carlos Montes tranquilo, cosa que así sucedió y ahora de nuevo vuelven. Y tiene toda la carita que efectivamente va a haber agua en la piscina como mínimo para sostener, iniciar una acusación constitucional. Y entonces, después de eso ya cada vez, o sea, ya casi no quedan más fusibles. Y nuevamente, todas las preguntas uno escucha, yo, bueno, me leí la entrevista, pero más me escuché la semana pasada la parte, gran parte de la conversación, de la citación a Miguel Crispi en la Cámara de Diputados, en la Comisión Investigadora, y obvio, todas las preguntas son, ya, ¿y usted qué hizo? ¿Y cuándo supo? ¿Y con quién fue? Ah, y usted tiene una oficina ahí al ladito del presidente. Ah, y supo durante 10 días esto, señor jefe de asesores del segundo piso, y el presidente no sabía. Todavía van suave, nadie ha hecho una imputación directa. Se dicen cosas, estas típicas cosas genéricas. Resulta poco creíble, no sé qué. Pero, o sea, aquí lo que falta, y probablemente exista, no probablemente exista. Aquí lo que faltaría para cerrar la escena es un WhatsApp, es un correo electrónico, que por ejemplo tenga como destinatario derechamente el presidente de la República. Entonces, ¿cómo ves tú? La pregunta es, ¿tú crees que está en riesgo, que esto sigue escalando y que sigue estando en riesgo la figura presidencial? ¿O tú crees que en realidad estos son más bien como ya, más bien réplicas de un terremoto que ya pasó? Es un poco la pregunta, Sí. ¿cómo tú lo olfateas? ¿Esto es algo increciendo o es algo solamente que ya bajó y que por lo tanto todavía quieren, insisto, hacer pagar costos al gobierno? O sea, obviamente van detrás del presidente y obviamente van detrás de un nuevo ministro. Y ese ministro tiene nombre y apellido. Se llama Carlos Montes y buena parte de la oposición quiere ver la caída de Montes y por lo ¿Por qué? tanto, bueno, porque tú vas dañando al gobierno. Por Y, eso, pero perdona, pero no es por Montes. o sea, Montes O es el responsable político de un ministerio. Y por lo tanto, cuando tú tienes un nivel de lío administrativo tan grande, hay, los ministerios tienen dos responsabilidades claras, por ley además. El ministro o la ministra es el jefe político y técnico de la cartera, ¿no es cierto? Pero hay una responsabilidad política. Las subsecretarías tienen como toda la relación administrativa. Si tú te fijas ahí, Darío, toda la conversación, tanto de Crispi como en este caso de la diputada Pérez, es decir, lo administrativo está en la subsecretaría, lo administrativo está en la subsecretaría. Eso es un diseño, ¿no? sí. Que es decir, la parte administrativa de la revisión de convenio y todo, subsecretaría, ministro está mucho más arriba. El tema es que la subsecretaría ese fusible lo quemaste a las 48 horas, digamos. Entonces ya Tal cual. no. Y se autoquemó, además, porque Claro, estaba más autocontrol. se Sí, auto, una se escena, auto, una, se una escena que es autoentregó. para hacer clase. La Sí, escena, digamos, cómo se entrega a Tatiana Roja, sí, sí. impresionante. O sea, la persistencia del periodista en un punto de prensa y la candidez nuevamente de Sí. ella, ¿no? Hay aquí esta mezcla entre desconocimiento del Estado, candidez. Pero no hay duda de que van detrás del ministro, porque buena parte de los triunfos, que es un- una mala medalla, pero así es la política, es votar ministro y votar Mm, ministra y votar autoridades. O sea, esto termina siendo como el objetivo. Ojalá el objetivo fuera mejorar el Estado, porque después les va a tocar a ellos, mm. siendo ellos o ellas cualquiera. ¿Ah? Lo que quiero decir, cuando uno mira para atrás el problema, no es un problema solo de este gobierno. Es un problema que se viene arrastrando, pero tú aprovechas el momento, la incapacidad, la falta de conocimiento del Estado, la inexperiencia, porque como a nadie, como a nadie le suena, no entiendo que no le suene mal tener una persona pagada por una fundación trabajando en una dependencia pública. Es Público. que realmente es muy sorprendente que no les suene raro, ¿no? Sí.
Paula, te quiero hacer una última consulta. Y esto sí, específicamente en tu rol en su minuto como directora de SECOM, y bueno, que has trabajado en comunicaciones, que has trabajado en la asesoría, etcétera. Es decir, desde el punto de vista comunicacional he estado prácticamente de todos los lados, digamos, mirando este tipo de problemática. No me quiero enfocar en el hecho, porque los hechos son los hechos, es decir, lo que sucedió, sucedió. Muchas veces se dice, no, se le pide a las comunicaciones algo que las comunicaciones no pueden dar, digamos, si hubo una defraudación, por ejemplo, una fundación, etcétera, que le va a pedir a las comunicaciones. Pero en lo meramente comunicacional, ya estallado el caso el 16 de junio y días posteriores, una evaluación ya a esta altura del partido, incluyendo los últimos capítulos, Crispi, Catapérez y los próximos por venir. ¿Cómo dirías tú que han estado las comunicaciones del gobierno, del oficialismo? ¿Qué quizás se podría haber hecho mejor o qué se ha hecho bien? ¿Cuál es tu mirada, que me imagino que la debes tener? ¿Qué nos puedes compartir respecto a cómo lo ha hecho el gobierno para administrar esto que, como tú partías diciendo, le pega a la línea de flotación? Sí. Em, Cuando tú estás frente a una tragedia, yo creo que esto es una tragedia para el gobierno, francamente. Ese es mi... em, tienes que ser mucho más proactivo y tienes que decidir qué es lo que tienes que cuidar. Mm, Generalmente cuando te enfrentas a una tragedia en un gobierno, a un problema muy gordo, tú pones en la mesa rápidamente a todas las personas que tienen que ver, em, y lo que diseñas es qué voy a entregar, pero qué voy a defender hasta el final. Yo creo que aquí lo que se tiene que defender hasta el final es al presidente de la República, por razones obvias. Lo defendería este gobierno y lo va a defender, lo han defendido los gobiernos anteriores y lo tienen que defender los gobiernos que vengan. Porque después del presidente ya no hay nada más. Entonces, esa es siempre tu, es como tu rey, ¿no? En el ajedrez. claro. Por lo tanto, todo lo que rodea al presidente es prescindible. Y más bien lo que tienes que ordenar es el precio y la secuencia de las cosas. Y mi impresión es que, es que hay candidez también en eso. Por lo tanto, nadie es indispensable y lo que hace el presidente cuando dice caiga quien caiga es que, es que pone ese límite, pero luego sus equipos no dialogan con ese límite. Eh, yo no quiero referir, o sea, yo no quiero ponerlo en las personas, porque siempre es súper ingrato cuando uno está en el gobierno y escuchas tu nombre y tu apellido en todos los medios. Pero el acusado no puede planificar la defensa del gobierno. No sé si me explico con eso. O sea, si Miguel Crispi está en el ojo del huracán, él no puede estar a cargo de la estrategia de defender al presidente. Por razones obvias. Porque Ya, uno tiende a defenderse también, po, porque probablemente él siente que no ha cometido ningún error lo suficientemente grande como para tener que abandonar su proyecto político en primera línea, tiene que ¿no? salir entonces Miguel Crispi del segundo piso. Pucha, yo no soy nadie para pedir una cosa así, No. Darío, pero lo que quiero decir es que, oye, por menos ha salido gente que ha dicho, sabes que yo no quiero ser justificación para que te peguen, ¿no? Em, y luego, y luego hay que defender lo que se puede defender, pero luego hay que entregar, porque la tosudez de Miguel Crispi de no ir a la Cámara tiene un costo muy alto, porque pareces empleado público, cobras como empleado público, haces trabajo de empleado público, pero cuando tienes que ir frente a un mecanismo democrático, como son sus pares fiscalizadores, no eres empleado público. En realidad eres un señor que entrega boleta como honorario. Y por lo tanto, no pues, no pues porque tú te quejabas de lo mismo. Tú decías que la política de antes hacía como unos enjuagues y no te gustaban. Pero tampoco te puede buscar a ti hacer esos mismos enjuagues. No sé si me explico. Te explicas claramente. Y en 15 segundos, ¿crees, no que te parezca, crees que eventualmente la fuerza de los acontecimientos terminen votando al ministro Carlos Montes? A ver, la acusación constitucional, si sigue adelante, es un mecanismo súper democrático y está ahí. Dependerá.
de la capacidad del ministro Montes en explicar cómo, con las herramientas democráticas y de administración y políticas que él tiene, ha sido capaz de ordenar esto. Él tiene que mostrar que ha conducido y ha ordenado esta crisis. Si no es capaz de demostrar eso, probablemente esto se va a ir acrecentando contra él. Por lo tanto, en ese caso, tú te la jugarías por sostener al ministro Carlos Montes y si tiene que enfrentar una acusación, que la enfrente. Esa sería tu Mira, sugerencia si yo velada. estuviera en el gobierno, te lo voy a decir al revés, si yo estuviera en el gobierno, eh, le pediría al ministro que me convenciera que hizo todo lo que tenía que hacer. Si me convence a mí y a mi equipo, o si convence al comité político, esa es como la prueba de fuego. Sí. Convénceme que realmente se hizo todo lo que había que hacer y yo te voy a defender hasta el final. Si no, eh, bueno, es mejor decir dos, tres cosas y preparar un buen final, donde cuando te vayas tú se vaya la rabia un poco. Había un señor, no me acuerdo cómo se llamaba, era un catalán, Corta. ese, que decía Basta. muerta, ¿cómo era el dicho? Muerta la Muerta rabia. la No, rabia, muerta el perro, muere la rabia. claro, una cuestión así, ¿no? Entonces, a esta altura yo si fuera Montes prepararía un buen final, pero que mi final fuera un final que permitiera también proteger al presidente, en el sentido de, se acabó esto, si esto va a seguir pasando, Darío. El tema, y el Contralor fue súper claro, lo entrego a la justicia. Yo veo cosas raras, la entrego a la justicia, ahora le toca a la justicia. Las cosas raras administrativas le corresponde a los ministerios poder corregirlas y corregirlas a tiempo también. Paula Walker, se nos cayó ambos el carnet, acordándonos así rápido de Ascargorta. Muchas gracias por estar acá con nosotros en 32 minutos. Muchas gracias por tu análisis. Muy interesante tu mirada. De nada, Darío.